Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles en este día donde seguimos con nuestra serie de devocionales diarios acerca de la iglesia. El día de hoy, mi hermano, nosotros hablaremos acerca de un tema muy importante para hacer iglesias sanas, para hacer iglesias relevantes, que es el cambio, mi hermano. ¿Sabe? Hay una frase muy conocida que es transformarse o renovarse o morir. A casi nadie, mi hermano, le gusta el cambio. Nos gusta, a la mayoría de personas, nos gusta lo conocido, lo seguro, lo familiar. Pero sabe, la Biblia, en toda la Biblia, podemos ver que Dios constantemente lleva a su pueblo a nuevas etapas. Pongámoslo así, recordemos a Abraham. Abraham tuvo que salir de su tierra. Moisés tuvo que dejar lo que conocía, lo que tenía ya en el desierto con Jetro, con toda su vida en ese momento y seguir la voz y la dirección de Dios para ir de regreso a Egipto. Josué también, él tuvo que asumir un liderazgo que nunca había tenido después de Moisés. Ahora, mi hermano, los discípulos ya en los tiempos de Jesús tuvieron también que experimentar un cambio cuando fueron llamados por Jesús a ser pescadores de hombres. Y nosotros, mi hermano, también somos llamados a avanzar en lo personal, pero también como iglesia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque donde no hay cambio, no hay crecimiento. Le pido por favor que se fije lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿Sabe, mi hermano? Josué estaba enfrentando uno de los cambios más grandes de su vida, uno de los retos más grandes de su vida. Moisés, por el contexto que tenemos, había muerto y ahora Josué debía dirigir a toda una nación. Un pequeño o un joven debía dirigir a toda esta nación eh, y conducirlos hacia la tierra prometida. Josué seguramente sentía temor, inseguridad, presión, incertidumbre y muchas cosas más. Pero sabe, por eso Dios no le da un plan detallado, sino que le da algo mejor. Le promete su presencia. Fíjese lo que dice ese versículo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En esos cambios que Josué estaba experimentando y por experimentar, no los atravesaría solo, sino que sabía, por lo que Dios le había dicho, que Dios estaría con él en todo momento. Sabe, mi hermano, muchas veces nosotros queremos conocer todos los detalles acerca del futuro, pero Dios suele darnos algo mucho más importante y nos da justamente esta promesa que también le da a Josué, el que Él estará con nosotros. Sabe, la confianza para cambiar no proviene de entenderlo todo, sino que proviene de saber que Dios camina con nosotros, mi hermano. Tal vez nosotros en nuestra vida, en los cambios que hemos experimentado, desconocemos el futuro, pero algo que nos da tranquilidad, seguridad y esperanza es que Dios está con nosotros. El cambio, mi hermano, es algo necesario, necesario en nuestra vida personal y también a nivel iglesia. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros estamos llamados, como le mencionaba en los días anteriores, a ser una iglesia primeramente sana, una iglesia relevante y también ser una iglesia que cambia. En el buen sentido, más adelante lo veremos, mi hermano, pero ¿cómo podemos lograr el cambio? ¿Sabe? Lo único constante en toda la vida es el cambio. Nada se mantiene igual. Pensemos en cómo era la vida, la sociedad hace 20 años y no es igual al día de hoy. Ni la tecnología, ni las ideologías, nada es igual a hoy a hace 20 años, mi hermano. Por eso lo único que se mantiene constante en esta vida es el cambio. Como iglesias, como personas, estamos en constante cambio. Pero sabe, nosotros no podemos cambiar sin considerar a Jesús. Nosotros no podemos cambiar y no caminar con Jesús. Sí podemos cambiar, pero de una forma en la que tal vez ni siquiera es bíblica. Pero nosotros debemos aprender a caminar con Jesús para cambiar
de una buena forma. Nosotros podemos caminar con Jesús y esperar cambiar. Y de hecho, no se puede caminar con Jesús y no cambiar. Uno de los mensajes constantes de Jesús fue, como lo veíamos el día de ayer, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Cuando Él hacía un milagro en la vida de una persona, le decía, vete y no peques más. Desafiaba a un cambio. ¿Sabe? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente y también de dirección. Y sabe, seguir a Cristo implica transformación. Por eso, mi hermano, es imposible decir que llevamos muchos años de cristiano o muchos años siguiendo a Jesús y seguir siendo exactamente igual a como éramos antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la cercanía con Cristo siempre va a producir cambios en nuestras vidas, cambio en nuestro carácter, en nuestras prioridades, en nuestras relaciones, en nuestra forma de pensar. La vida cristiana, mi hermano, no consiste solamente en creer, sino consiste en ser transformados. ¿Por quién? Por Jesús. Ahora, mi hermano, el cambio, como le mencionaba, es algo que a veces no nos gusta, porque a todos nos gusta lo conocido, lo estable, lo que ya conocemos, y cuando hay cambios, puede producir en incertidumbre, como lo produjo en Josué, como lo produce en nosotros, y también el cambio suele producir dolor. Aquí hay una verdad muy complicada, mi hermano. La mayoría de los casos podemos ver que no hay cambios sin pérdida. Pensemos en un poco de historia. Cuando fue la revolución aquí en México, se hizo para cambiar una situación, para cambiar una forma en la que se venía manejando el país, el gobierno. Y hubo un cambio, pero no fue inmediato, o no solamente hubo pérdidas del lado al que se quería derrocar, sino que hubo pérdidas también de los que buscaban ese cambio. Y hubo dolor, hubo sufrimiento también. Y en ese sentido, o con esa misma idea, en nuestra vida podemos pensar cuando cambiamos una situación, tal vez nos marcó tanto que nos hizo cambiar. No fue algo fácil, sino probablemente produjo sufrimiento y dolor. ¿Sabe? Aquí podemos ver que no hay cambio sin pérdida y por consecuente no hay pérdida sin dolor. ¿Sabe, mi hermano? Cuando Dios nos lleva a una nueva etapa, generalmente debemos dejar algo atrás. A veces una costumbre, comodidad, forma de trabajar, forma de pensar, una etapa de la vida, una expectativa personal. Pero ¿sabe, mi hermano? Es justamente eso lo que nos va a llevar a ser más semejantes a Cristo. Pero justamente también por eso muchas personas resisten el cambio. No porque no quieran crecer, todos queremos crecer como lo veíamos en los días anteriores, pero más bien porque no queremos perder a veces. ¿Sabe? El crecimiento siempre tiene un costo, el cambio siempre va a tener un costo. Jesús en Juan capítulo 12 versículo 24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sabe, mi hermano? Antes del fruto no hay renuncia, pero también antes de la cosecha, antes de la cosecha hay una siembra. Antes del crecimiento suele haber un proceso tardado e incluso incómodo, mi hermano. ¿Sabe? También la iglesia, como le menciono, debemos estar en un constante cambio, tanto en lo personal como iglesia. Pero, ojo, aquí quiero explicar algo. La iglesia sí debe cambiar los métodos, las formas, pero no debemos cambiar el mensaje que anunciamos. Esto es algo muy importante, mi hermano, porque el evangelio no cambia. El mensaje que predicamos no cambia y nunca cambiará. La verdad de Dios no cambia, Cristo no cambia. Pero los métodos sí pueden cambiar, las formas sí pueden cambiar. La iglesia primitiva, como lo hemos visto en algunos domingos, se reunía en casas. Después hubo templos, congregaciones grandes y hoy existen templos muy grandes, instalaciones muy bonitas, pero no solo eso, sino que existen transmisiones en línea, redes sociales y nuevas herramientas que nos ayudan a comunicar el mensaje, de Jesucristo, que no cambia. La pregunta, mi hermano, no es cómo lo hacíamos antes, sino que la pregunta es cómo podemos alcanzar mejor a las personas hoy sin comprometer la verdad.
Es decir, qué herramientas, qué formas, qué métodos vamos a utilizar para comunicar ese mensaje que no cambia, que Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos perdón a nuestras vidas, salvar nuestras almas y darnos vida eterna. La misión es la misma que encontramos en Mateo 28, pero los métodos pueden adaptarse y de hecho es bueno. ¿Por qué? Porque una iglesia que no cambia, que se intenta mantener igual las mismas formas, los mismos métodos, seguramente sería una iglesia que terminará desapareciendo. A mí me produce mucha tristeza y mucho dolor iglesias históricas que se aferraron a los métodos, las formas que hacían hace 100, 200 años y por no cambiar terminaron cerrando sus puertas. Iglesias históricamente y muy importantes, si usted recuerda a Juan Wesley, si usted recuerda a Martín Lutero, iglesias en las que ellos predicaban, hoy en día son museos, algunos son restaurantes, algunas son simplemente abandonadas o demolidas también algunas otras, porque no cambian muchas iglesias. Y como le mencionaba, algo constante o lo único constante en la vida es el cambio. Ahora, mi hermano, yo le quiero invitar a que si usted tiene una posición de influencia, de liderazgo dentro de la iglesia, debemos ayudar a otros a motivarnos a cambiar y ayudar a otros a atravesar esos cambios que, como vimos, no van a ser fáciles, nos van a producir tal vez miedo, porque vamos a desconocer lo que viene por ese cambio, van a producir sufrimiento, pero sabe, por eso debemos estar todos apoyándonos para poder juntos atravesar esos cambios. Jesús, mi hermano, no solo tuvo que cambiar personalmente, sino que también tuvo que guiar a sus discípulos. Josué, también podemos verlo, no solo tuvo que cambiar él, sino que también tuvo que guiar a toda una nación hacia una nueva etapa, mi hermano. Y eso es el liderazgo. El liderazgo, mi hermano, no consiste solamente en administrar lo que ya existe, sino que también consiste en ayudar a otros a avanzar hacia donde Dios nos está llevando. Nosotros, mi hermano, debemos preguntarnos constantemente qué necesita esta generación y también la próxima generación. ¿Cómo podemos comunicar el mensaje de salvación a estas nuevas generaciones? ¿Qué barreras debemos remover? ¿Qué métodos debemos mejorar o cambiar? ¿Cómo podemos servir mejor como iglesia a nuestra comunidad? No para agradar al mundo, eso sí que no, mi hermano. No hacer o tener nuevas formas y métodos que se amolden al mundo, como lo veíamos el domingo, sino que glorifiquen a Dios y que nos ayuden a compartir efectivamente su mensaje, para que todo el mundo o nuestra generación y las generaciones que vengan puedan escuchar las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, para finalizar, el cambio puede producir temor, incertidumbre, puede implicar pérdidas como lo veíamos, pero también es el camino del crecimiento. El cambio nos ayuda a crecer. Josué tuvo que cambiar y los discípulos también tuvieron que cambiar cuando fueron llamados por Cristo. ¿Sabe? La iglesia del Nuevo Testamento también tuvo que cambiar muchas veces para cumplir su misión. Y nosotros, mi hermano, debemos permitir que Dios siga transformándonos. Porque una vida que deja de cambiar es una vida que deja de crecer. Y por consecuencia, mi hermano, una iglesia que deja de cambiar dejará de crecer. Y si deja de crecer la iglesia, corre el riesgo de dejar de cumplir la misión. Y al final de cuentas, de desaparecer. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, gracias por tu amor incondicional, porque no nos has abandonado y nos sigues desafiando día tras día a ser una iglesia sana para gloria y honra de tu nombre, a ser una iglesia relevante. Hoy, Padre, somos desafiados a cambiar, tanto personal como a nivel iglesia, Padre. Queremos rogarte que nos ayudes a mantener y preservar el mensaje de Cristo Jesús, el cual no cambia, pero que nos ayudes a analizar nuestros métodos, estrategias, nuestras formas, para que nos ayuden a comunicar a las nuevas generaciones este mensaje de Cristo Jesús. Sabemos que debemos cambiar, es algo natural y es algo que nos ayudará a crecer,
Ayúdanos a asumir esos cambios con responsabilidad, dependiendo totalmente de tu mano. Que aunque haya temor, que aunque haya incertidumbre, sepamos que tú, esa promesa que le diste a Josué, también nos la has dado a nosotros. Que a pesar de todo lo que venga, de los cambios, del dolor que traigan esos cambios, que tú estarás con nosotros todos los días, Padre. Gracias te damos por eso. Ayúdanos a seguir cumpliendo tu voluntad y esta comisión que tú nos has llamado a hacer como iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.